Buenos días, yo soy Mirena Butazzoni, médica endocrinóloga del sector osteopatías metabólicas del Servicio de Endocrinología y Medicina Nuclear del Hospital Italiano de Buenos Aires y me convocaron para hablar del compromiso óseo en tumores hipofisarios. En la charla vamos a hablar una pequeña introducción general de los tumores hipofisarios, luego de cada patología y una conclusión general. Bueno, el compromiso óseo en los tumores hipofisarios se debe principalmente a la hipersecreción hormonal, en el caso del Cushing, acromegalia y prolactinomas, y en el déficit que genera el hipopituitarismo en el craneofaringioma. Sabemos que los tumores hipofisarios provocan osteoporosis secundaria, determinada por aumento de la fragilidad ósea, aumento del riesgo de fractura, pero sabemos que hay mayor compromiso de la calidad ósea, es decir, de la microarquitectura ósea, y no tanto de la masa ósea medida por DEXA, por lo cual la densitometría en estos casos puede subestimar el riesgo. ¿Cómo podemos evaluar el hueso en estos casos? Una es la imagen del raquis para evaluar altura vertebral, la densidad mineral ósea por DEXA, estudios de microarquitectura y resistencia ósea y marcadores de remodelado óseo. Aquí podemos ver diferentes imágenes de la columna a través de radiografía, tomografía, resonancia, BFA por DEXA, que evalúa la altura vertebral para evaluar si hay compromiso. ¿Cómo generalmente evaluamos el compromiso de la vértebra? A través del método de Shannon, que puede ser un grado 1, 2 o 3, el compromiso del colapso vertebral. Recordemos que la fractura vertebral es una complicación frecuente en la patología hipofisaria. A veces puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Sabemos que hay subdiagnóstico de fracturas vertebrales porque no se informan en los informes de imágenes y por otro lado no se realizan los estudios de imágenes, con lo cual puede haber subdiagnóstico. No es solo acá en Argentina, sino también a nivel mundial. Y también sabemos que solo un tercio de las fracturas vertebrales van a tener síntomas, por lo cual va a consultar el paciente. Y también sabemos que el tener una fractura vertebral, por eso es importante buscarlas, aumenta el riesgo 3 a 5 veces de una nueva fractura en el próximo año. ¿Cómo evaluamos el compromiso de la microarquitectura? Bueno, lo podemos hacer a través del Trabecular Bone Score, que es una herramienta que tiene el DEXA, con un software especial. Después también hay otro software que evalúa la cadera, que mide compromiso trabecular y cortical, y también a través de la tomografía de alta resolución, Extreme, que evalúa también la cortical, la separación de las trabéculas y distintos parámetros de arquitectura ósea. Con respecto a los marcadores, en principio la acromegalia y el prolactinoma tienden a ser de alto remodelado óseo y la enfermedad de Cushing de bajo remodelado óseo. Ahora comenzamos con la enfermedad de Cushing. Sabemos desde el punto de vista fisiopatológico que los corticoides actúan a nivel intestinal, disminuyendo la absorción de calcio, por otro lado a nivel renal, disminuyendo la reabsorción de calcio. Esto lleva a un hiperpara secundario, estimulando la osteoclastogénesis y aumentando la resorción ósea. Por otro lado, a nivel óseo directo, actúa sobre los osteocitos y sobre los osteoblastos. Con respecto a los osteoblastos, disminuye la proliferación, aumenta la apoptosis y lleva a una disminución de la formación ósea. Con respecto al osteocito, aumenta la esclerostina. Por otro lado, hay aumento de la apoptosis de los osteocitos. Esto es importante porque el osteocito se encuentra inmerso en la masa ósea y genera
una alteración en el fluido canalicular de la red osteocitaria. Recuerden que es toda una red con prolongaciones entre ellos que determinan el sensor mecánico del hueso, ¿sí? Hay una osteólisis, hay una resorción adyacente al osteocito, por otro lado hay hipomineralización, y esto es muy importante porque el osteocito se encarga de la mecánica del hueso. Entonces altera principalmente los corticoides la fuerza mecánica, la fuerza ósea. Y esto explicaría por qué hay una disociación entre una alteración muy importante en la microarquitectura y fuerza ósea con una densidad medida por DEXA, o sea, de la masa ósea, relativamente conservada. Todo esto lleva a disminución de la formación ósea, aumento de la resorción, como les decía, y por otro lado, los corticoides aumentan la apoptosis de los minocitos, con lo cual aumenta el riesgo de caída. Todo esto lleva entonces a fracturas y a pérdida ósea. Con respecto a la osteocalcina, que es la proteína no colágena de la matriz ósea sintetizada por el osteoblasto, es un marcador de formación ósea. Sabemos que está disminuida en los pacientes con síndrome de Cushing y que se correlaciona con el valor y el nivel de cortisol. A mayor nivel, menos osteocalcina. Por lo cual se sabe que la osteocalcina puede identificar al síndrome de Cushing descendida con un 74% de sensibilidad y un 97% de especificidad. Como les decía, la esclerostina en los pacientes con síndrome de Cushing se encuentra elevada. Recuerden que la esclerostina es un inhibidor de la vía Wnt, de la vía de la osteoblastogénesis. Con respecto a la presentación clínica, estos son datos del registro europeo de enfermedad de síndrome de Cushing. Yo acá extraigo solamente los pacientes con Cushing hipofisario. Podemos ver que el 22% de los pacientes, perdón, que la presentación clínica en el 22% fueron fracturas óseas. La presentación clínica como primer diagnóstico, fracturas óseas. También podemos ver que tenían alta afectación y compromiso de la densidad ósea vertebral, de la densidad ósea de cadera, y que el 96% de las fracturas fueron en hueso trabecular, o sea que hay mayor compromiso del hueso trabecular en la enfermedad de Cushing. Acá podemos ver con respecto a la densitometría que había un 25% de pacientes con fracturas que tenían densitometrías normales. Este es un trabajo que hicimos en el hospital el año pasado, que lo presentamos en SAEM, de fracturas o compromiso óseo en el síndrome de Cushing. Nosotros evaluamos 101 pacientes con una edad media de 41 años y encontramos que el 25% tenía fracturas. También vimos que 15 pacientes ya tenían fracturas previas. Esas fracturas en su gran mayoría eran fracturas vertebrales, costales y de muñeca, todas fracturas de hueso trabecular. Los pacientes con fractura eran más grandes y por otro lado el 77% de los pacientes con fracturas tuvieron más de una fractura y casi el 50% que tenían fracturas múltiples eran jóvenes. Entonces, nosotros encontramos que el debut con fractura se observó, aumentó con la edad. Los pacientes con fractura que habían realizado la densidad ósea, la densidad mineral ósea, estaban alteradas en un 100%. El porcentaje de fractura fue similar a lo que vemos en la literatura. Y la mayoría de los pacientes con fracturas tenían más de una fractura y como les decía, casi el 50% de los que tenían más de una fractura eran jóvenes. En realidad este es el primer trabajo que evalúa compromiso óseo en Argentina de síndrome de Cushing endógeno, por eso les comento nuestra bibliografía. Volvemos al registro europeo, en el cual podemos evaluar que los pacientes varones tienen más osteoporosis, más miopatía, más nefrolitiasis. Y además tienen más fracturas vertebrales y fracturas costales.
Entonces, como podemos ver, el compromiso óseo en la enfermedad de Cushing es mayor en los hombres, tienen mayor cantidad de fracturas vertebrales y costales que las mujeres y tienen más osteoporosis. Acá también es otro trabajo, el trabajo de Trentino, el cual ven más o menos lo mismo, 25% de fracturas, más de la mitad tienen tienen baja masa ósea, osteopenia y osteoporosis, y pacientes jóvenes con fracturas vertebrales. Esto es importante tenerlo siempre en cuenta. Pacientes jóvenes con fracturas, hay que pensar en una causa secundaria. Los pacientes con fractura tuvieron mayor valor de CLU, menor de MO que los no fracturados. En este trabajo vieron que no hubo diferencias en los polimorfismos del receptor de corticoides. Otras fracturas son las fracturas por insuficiencia que se suceden en los miembros inferiores. Pueden ser el preámbulo del diagnóstico de un síndrome de Cushing. Fracturas metatarsiales, bilaterales, fracturas de tobillo. Es importante también tenerlas en cuenta. Con respecto a la microarquitectura y la densitometría en el Cushing, en este trabajo podemos observar que hay menor densidad mineral ósea en la columna, en cadera, y por otro lado, cuando se evaluaron los parámetros de arquitectura ósea a través de la tomografía de alta resolución, encontraron que había menor área, menor espesor y densidad cortical en los pacientes con Cushing. Como les comentaba al comienzo, el Trabecular Bone Score es una herramienta para evaluar microarquitectura ósea. Este es un trabajo que se hizo con pacientes con síndrome de Cushing activo, en el cual encontraron que el TBS era menor en los pacientes con Cushing, que por otro lado todos los sujetos con Cushing con fracturas tenían un valor bajo de TBS, mostrando o demostrando la microarquitectura degradada, como puede ver en la imagen, y por otro lado que el TBS se correlacionó negativamente con la duración de la enfermedad. Entonces, esto demuestra que en Cushing activo la microarquitectura está deteriorada, llevando a mayor riesgo de fracturas. Y por otro lado, es importante el TBS porque es una herramienta que facilita la evaluación del riesgo de fractura en el hipercortisolismo endógeno. Recordemos que el FRAX, que es una herramienta de cálculo que evalúa datos clínicos, no puede ingresar el TBS y puede facilitar, mejorar, digamos, la evaluación del riesgo. Porque tengamos en cuenta que en el FRAX no está validado para hipercortisolismo endógeno, con lo cual está subestimado. Otro estudio que mostró que la arquitectura ósea en el Cushing está deteriorada es la medición de la grasa en la médula ósea. El hipercortisolismo aumenta la adiposidad de la médula ósea y estudiaron los pacientes el contenido de grasa a nivel de la L3 por resonancia. ¿Y qué encontraron? Que los pacientes con Cushing con fracturas tenían mayor adiposidad que los que no tenían fracturas. Que por otro lado se correlacionó la adiposidad con la edad, con los valores de cortisol, sérico de medianoche y el CLU. Entonces, ellos concluyen que la adiposidad vertebral sería un marcador de hipercortisolismo y ayudaría a evaluar el riesgo de fractura en síndrome de Cushing. Entonces, resumiendo, el compromiso óseo en hipercortisolismo endógeno. Hay una prevalencia de osteopenia y osteoporosis elevada, que hay mayor riesgo de fractura en los casos de hipercortisolismo severo sumada a la densitometría baja, mayor frecuencia de fracturas incluso con densitometrías normales, ¿sí? La fragilidad ósea es frecuente, recordemos que entre un 20 y un 50% de los pacientes con síndrome de Cushing tienen fracturas, que puede ser la manifestación inicial del síndrome de Cushing, y también recuerden que el riesgo de fractura inicia hasta 2 años antes del diagnóstico del síndrome de Cushing.
más frecuencia de fracturas en varones. Por eso es importante la búsqueda de fracturas vertebrales. Recordemos que pueden ser altas la frecuencia de fracturas vertebrales asintomáticos y la importancia del compromiso de la resistencia ósea con mayor alteración de la calidad que de la masa ósea en el cuello. Bueno, ¿cuándo considerar la posibilidad de que un paciente tiene hipercortisolismo? Cuando el paciente tiene una baja masa ósea para la edad, un Z-score menor de -2, un descenso llamativo o falta de respuesta al tratamiento, fracturas por fragilidad en hombres eugonádicos o en mujeres premenopáusicas, fracturas costales o vertebrales múltiples y las fracturas por insuficiencia en miembros inferiores, más hallazgos de síndrome metabólico, obesidad, diabetes, etc. Sabemos que el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Cushing es de elección, pero también sabemos que la remisión sucede si digamos, la remisión en la primera cirugía es mayor en microadenomas que en macroadenomas. Este es un estudio que evaluó 41 enfermedades de Cushing que evaluaron la densidad mineral ósea por resolución del Cushing. Y observaron entonces que aumentó la masa ósea en columna y en cadera. En el postquirúrgico puede haber un alto remodelado los primeros 6 meses con aumento de formación y resorción. Tengamos en cuenta que la osteocalcina como marcador de la enfermedad de Cushing aumenta rápidamente y se normaliza en los pacientes con postquirúrgico exitoso. El aumento en la densidad mineral ósea vertebral postquirúrgica es mayor en jóvenes. El TBS también aumenta rápidamente. Y tengamos en cuenta que con el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Cushing en general se recupera el hueso. Hay trabajos que dicen que sí, otros que no. Pero hay que esperar por lo menos 2 años para ver realmente la respuesta en el hueso. Si acá tengamos en cuenta que si el paciente tuvo una persistencia o por alguna razón quedó pánico y necesita corticoides, ojo, la densitometría puede mantenerse baja en esos casos. Con respecto al tratamiento osteoactivo, hay muy pocos trabajos que evaluaron alendronato, algunos teriparatides, encontraron mejoría de la masa ósea y de los marcadores de remodelado. Entonces, realmente en osteoporosis secundaria, esta es una enfermedad, como todas las que vamos a hablar hoy, son enfermedades raras, con lo cual hay pocos pacientes y en general, si uno corrige o mejora la patología pituitaria, mejora la masa ósea, pero algunos pacientes deben recibir tratamiento. Esta sería una propuesta de tratamiento. Una mujer premenopáusica o un varón menor de 50 años que no tuvo fracturas, con una densitometría estable, se va a operar rápidamente, la resolución quirúrgica de la lesión es rápida y mejora, uno le podría dar calcio y vitamina. Paciente posmenopáusica o hombres mayores de 50 años con fracturas, con riesgo por FRAX, descenso de la masa ósea, mayores de 70 o por hipercortisolismo severo, uno pensaría en un tratamiento osteoactivo. Recordemos, bueno, que la poscuración, si el riesgo puede persistir, aumentado, riesgo de fractura puede persistir aumentado hasta 2 años, hay que controlar y eventualmente, si es necesario, hacer tratamiento ya individualizado. Entonces, concluimos que el tratamiento hay que tratar la enfermedad de Cushing, como dijimos, la quirúrgica, en principio, aporte adecuado de calcio y vitamina D. Las drogas osteoactivas tienen indicación y duración de tratamiento, es algo en forma individual. Y la fragilidad ósea podría persistir luego de la curación. Pero sabemos que no hay guías específicas de tratamiento en estos pacientes. Bueno, ahora continuamos con compromiso óseo en acromegalia. La acromegalia muestra los signos y síntomas de aumento del AGH e IGF-1. Sabemos que el diagnóstico generalmente se realiza en promedio 10 años del inicio de la enfermedad, que tiene complicaciones como al diagnóstico de hipertensión, diabetes, apnea del sueño.
Y la fragilidad ósea no era considerada una complicación en la acromegalia, porque sabemos que aumenta el remodelado óseo. Entonces, ahora vamos a evaluar la fragilidad esquelética en la acromegalia, que no es tan así como se suponía. Con respecto a los efectos de GH e IGF-1 en el metabolismo del calcio y el fósforo. La GH, el eje GH y GF1, estimula la síntesis de calcitriol, estimulando la 1-alfa-hidroxilasa renal, llevando a un aumento de la absorción intestinal de calcio y fósforo. Y por otro lado, inhibe la pérdida renal de fosfato, independiente de la PTH. Con lo cual, en acromegalia vamos a tener una hiperfosfatemia leve y aumento de calcemia y de calciuria. Nosotros en el hospital evaluamos 26 acromegálicos y encontramos que hiperfosfatemia persistente alrededor del 20% de los pacientes. Estos datos todavía son preliminares, no están publicados. Con respecto al efecto de la GH y el remodelado óseo, esto es una imagen de todo lo que en los cuales intervienen las hormonas, la GH, el GP1 y las distintas hormonas en el remodelado óseo. Como verán, es bastante complejo, pero vamos a aclarar ciertas cosas. La GH, por un lado, estimula la adipogénesis, estimula la osteocalcina y estimula a través de la BMP la osteoblastogénesis. La IGF-1 hace lo mismo, estimula la osteoblastogénesis a través de la vía Wnt y por otro lado estimula la osteoclastogénesis vía Rankele. Acá podemos ver la vía de GH, IGF-1, pero por otro lado sabemos que la IGF-1, como les decía, estimula el Rankele y estimula la osteoclastogénesis. Bueno, con respecto a los efectos óseos de este eje, la GH y la IGF-1 fisiológicamente tienen un efecto anabólico y esencial para el crecimiento. Pero parece que la IGF-1 sistémica sería necesario para mantener el hueso cortical. Pero a nivel local, sería la liberación de la IGF-1 local a nivel óseo, tiene un rol en el hueso trabecular. Entonces, la acromegalia, por un lado, aumento del remodelado óseo, compromiso de la microarquitectura cortical y trabecular y mayor riesgo de fracturas vertebrales. Otro tema es el hueso y el cartílago. Sabemos que la IGF-1, la GH-IGF-1 estimulan no solo al osteoclasto, al osteoblasto, sino al condrocito, ¿sí? Para, en el crecimiento, estimular la osificación endocondral. A nivel fisiológico, en el crecimiento hay aumento del modelado y del remodelado óseo. Pero cuando estamos en la situación patológica, en la acromegalia, tenemos un aumento desmedido del cartílago que lleva a generar artropatía asociada a la acromegalia y por otro lado tenemos disminución aumento de la resorción, una formación menor o neutra, por decir así, y hay una alteración de la calidad ósea. Esto llevaría a lo que le dicen osteopatía asociada a la acromegalia. Entonces, acá podemos ver el impacto osteoarticular, ¿sí? Hay unas alteraciones importantes en las articulaciones con artrosis secundaria, a esto le denominan artropatía acromegálica. Y con respecto, ¿cómo podemos evaluar la masa ósea en los pacientes acromegálicos? Bueno, con respecto a para evaluar fracturas, como les dije, las imágenes, por otro lado, las imágenes de columna, ya sea radiografías, tomografías, etcétera. Y por otro lado, podemos evaluar el TBS. Los pacientes con acromegalia tienen menor trabecular bone score que los pacientes controles. También se estudió el 3D de DEXA en cadera y vieron que tenían menor densidad trabecular volumétrica y mayor espesor cortical, o sea que tienen mayor cortical y menos densidad trabecular.
Acá podemos ver a través de tomografía cómo se puede la porosidad cortical en la estructura trabecular. Podemos ver cómo en los pacientes con acromegalia con fractura están más deteriorada la microarquitectura que los pacientes sin fractura. Entonces tenemos un mayor compromiso de la microarquitectura trabecular, no se ven las trabéculas. Y por otro lado hay mayor porosidad en esa cortical. Puede estar más gruesa la cortical, pero está porosa, con lo cual mecánicamente es peor. También se evalúa a través de histomorfometrías dinámicas, en el cual se evalúa el hueso con marcación con tetraciclinas, que podemos evaluar, se hace el estudio dinámico de la masa ósea, y podemos ver que en los pacientes con acromegalia tienen aumento del espesor de la cortical, pero también aumento de la porosidad cortical. Hay un compromiso entonces de la microarquitectura. Por otro lado, en el estudio dinámico hay aumento del remodelado en la enfermedad activa. En la controlada hay menor actividad osteoblástica, es decir, que los acromegálicos tienen mayor espesor cortical, pero tienen aumento de la porosidad. Con respecto, sí, a las fracturas. Entonces, ahora vamos a las fracturas vertebrales. Cuando se evaluó prevalencia e incidencia de fracturas vertebrales, en la mayoría de los trabajos, prevalencia e incidencia, los varones tenían mayor prevalencia e incidencia que las mujeres, mayor del 50% en la mayoría de los trabajos de fracturas vertebrales. Cuando vemos los pacientes acromegálicos versus controles, tenían mayor densitometría los pacientes con acromegalia, ¿sí? Pero cuando evaluamos pacientes controlados o curados versus activos, los pacientes con mayor prevalencia de fractura en los pacientes que aparte de ser activos tenían hipogonadismo no tratado, o sea, no solo la actividad de la acromegalia, sino el hipogonadismo asociado no tratado. Las fracturas vertebrales en acromegalia hubo mayor frecuencia en el raquis dorsal. ¿Sí? Acá podemos ver de 12, de 10, de 9, mayor afectación en los hombres y mayor frecuencia en el raquis dorsal. La progresión de las fracturas. Esto también es importante. La progresión de las fracturas vertebrales aún en acromegalia controlada. No solo hay aumento del riesgo de fractura, sino, a pesar de controlar la enfermedad, tenemos mayor progresión de fracturas vertebrales. Y esto no se correlacionaría con la densitometría. Las fracturas vertebrales en acromegalia son más severas en hombres. El grado 1, 2 y 3 es los que les decía, el grado por metodología de Shannon. Entonces, los grado 3 son el colapso más del 40% de la vértebra. Los varones tienen fracturas vertebrales más severas que las mujeres. Este es el trabajo que evalúa fracturas vertebrales y el seguimiento. Entonces, pacientes curados o controlados de la acromegalia, como factor de riesgo tienen el hipogonadismo, aumenta la incidencia de fracturas, y haber tenido una fractura previa. Y por otro lado, en el otro cuadro podemos ver que los controlados o curados tienen aumento respecto de los controles, pero también la duración, el tiempo de la acromegalia activa aumenta el riesgo de fracturas o la incidencia de fracturas vertebrales. También el tener acromegalia controlada, pero además es diabético, aumenta el riesgo de fracturas vertebrales. Entonces, en resumen, la acromegalia tiene alta prevalencia, hasta un 60% de fracturas vertebrales en la acromegalia. El riesgo va de 3 a 8 veces más que en la población general. Las fracturas son más frecuentes, las fracturas vertebrales son más frecuentes y más graves en hombres. El hipogonadismo no tratado y la duración de la enfermedad activa también es un factor de riesgo de fracturas.
Y recordemos, como dije al comienzo, más del 50% de las fracturas son asintomáticas, tenemos que buscarlas. Bueno, este es un pequeño resumen del compromiso óseo. Tengamos en cuenta entonces que hay aumento de fracturas vertebrales, principalmente son dorsales. Tengamos en cuenta los varones, la duración y la actividad de la enfermedad, el compromiso precisamente de la microarquitectura, que es independiente de la densitometría, tener fracturas previas, el hipogonadismo no tratado, la diabetes, etc. Entonces, esto es importante y lo pongo nuevamente en como las comorbilidades en la acromegalia, como sabíamos, diabetes, todas esas las conocemos. No nos olvidemos del hueso, que los pacientes acromegálicos tienen fragilidad ósea y tienen fracturas. Muy importante el manejo multidisciplinario en estos casos. Con respecto a tratamiento osteoactivo, los datos relacionados con eficacia son muy escasos en pacientes con acromegalia. Con respecto al compromiso óseo en el prolactinoma. Prolactinoma y hueso. La hiperprolactinemia tiene un efecto directo estimulando el TNF-alfa y la prostaglandina E2. Por otro lado, inhibe OPG, la fosfoproteína, estimula el RANKL. O sea que hay aumento de la resorción. Y inhibe los osteoblastos. Ese sería el efecto directo. Por otro lado, la hiperprolactinemia genera hipogonadismo, llevando a un efecto indirecto. Todo esto lleva a un aumento de la resorción y disminución de la formación ósea. Prolactinoma y compromiso en la densidad mineral ósea. Acá podemos ver que la prevalencia de deterioro óseo en ambos sexos sucede basal y luego del control. Los factores de riesgo, tenés el sexo masculino de vuelta, el tiempo de evolución, la hiperprolactinemia persistente y el hipogonadismo persistente. Entonces, es importante tener en cuenta el compromiso de la masa ósea, que también es mayor en varones. ¿Mm? ¿Qué pasa con la microarquitectura ósea? En este caso medida por tomografía de alta resolución. En este pequeño trabajo muestran que hay mayor compromiso en pacientes con niveles más elevados de prolactina, menor espesor cortical y menor intraocular. Prolactinomas y fracturas. Hay diferentes trabajos, todos retrospectivos o de corte transversal. En la mayoría detectaron aumento del riesgo de fracturas clínicas y de fracturas vertebrales. En nuestro pequeño trabajo, si bien hubo subdiagnóstico porque no todo poco porcentaje de pacientes se realizó densitometría y radiografía, tuvimos un 7% de fracturas clínicas en los pacientes con prolactinoma. Tenemos un subdiagnóstico porque debemos evaluar con mayor frecuencia a estos pacientes y por otro lado muchos no tuvimos seguimientos porque eran pacientes que en realidad vinieron por ahí a operarse y después se siguieron en otros centros. Prevalencia de fracturas vertebrales en prolactinoma. En las mujeres no tratadas con prolactinoma hay aumento de la prevalencia de fracturas vertebrales. En los hombres eugonádicos o hipogonádicos con prolactinoma tienen aumento de las fracturas vertebrales. Entonces, el efecto negativo, directo e indirecto del exceso de prolactina en el hueso, el compromiso de la densidad y de la microarquitectura ósea con aumento del riesgo de fractura. Si bien son pocos datos, es lo que hay. Y por otro lado, al ser enfermedades, como siempre decimos, raras y poco frecuentes, no hay guías específicas de tratamiento para el compromiso óseo en estos casos. Compromiso óseo en cráneo-faringioma. Este es un trabajo con un N de 112 pacientes, de los cuales 86 se habían hecho densitometría, eran mayores de 18 años. Encontraron que el 24% tenía basalmente osteoporosis y que por
El seguimiento había aumentado la densitometría porque son pacientes que en su momento recibieron terapia hormonal, más que nada en los adultos jóvenes, o se resolvió su problema. Con respecto a la densidad y fractura, la DMO en rango de osteoporosis no predijo fracturas, no hay diferencias en la DMO entre fracturados y no fracturados. Con respecto a el riesgo de fractura, lo que podemos decir es que el 18% tuvo fracturas, fue mayor en hombres, igual que en las otras patologías hipofisarias. Nosotros, en nuestros pacientes, que fue un N muy pequeño, encontramos también 7% de fractura, igual que en el prolactinoma. ¿Y cuáles fueron los factores de riesgo? Encontramos en este trabajo, perdón, de 177 fue que los varones tuvieron mayor riesgo de fracturas, los pacientes que no se operaron y los pacientes tratados con anticonvulsivantes eran los factores de riesgo para fracturas. El sexo femenino y la cirugía fueron factores protectores independientes de. Bueno, para finalizar, volvemos a los tumores hipofisarios. Es importante la evaluación inicial y el seguimiento, como les dije, con imágenes en raquis para evaluar fracturas, densidad ósea por DEXA, laboratorio y estudios de microarquitectura si fuera posible. Como resumen, tenemos que la enfermedad de Cushing tiene una disminución de la formación, baja densidad y aumento del riesgo de fracturas. En la acromegalia habría un aumento de formación y resorción. Sobre DMO, acuérdense que tienen mejor DMO que los controles y aumento del riesgo de fracturas vertebrales en la acromegalia. La hiperprolactinemia, baja formación, aumento de la resorción, baja DMO y también aumento de fracturas vertebrales y no vertebrales. Entonces, con respecto al tratamiento, siempre pensar en los hábitos, el equipo multidisciplinario, trabajar en equipo, muy importante. Entonces, calcio, vitamina D, aporte adecuado de calcio y vitamina D. Tratamiento de la enfermedad de base, si fuera posible, con los distintos elementos en cada patología hipofisaria, evaluar y tratar los déficits hormonales. Y con respecto a los fármacos osteoactivos, la indicación y la duración del tratamiento tendrían que ser individualizados, dada la poca evidencia que hay en esta patología. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido de ayuda. Cualquier pregunta o comentario lo pueden realizar en el foro de SAEM. Muchísimas gracias.